Pues buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Este es el tiempo de la reunión para varones. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento esta mañana y podamos ser edificados en el consejo sabio de su palabra. Padre, queremos agradecerle esta mañana este tiempo que nos permite para acercarnos a su presencia y con corazón sincero, Padre, reconocer la grande necesidad que tenemos de ser edificados en su sabiduría de lo alto, Señor. Hoy nosotros reconocemos que solo usted puede ayudarnos, por eso es que le pedimos que nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento con su palabra y que, Señor, podamos ser entendidos en cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad a nuestras vidas. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos esta mañana a tocar un tema que se llama entrando en la tentación. Y como paréntesis, pónganle los síntomas. Los síntomas. ¿De qué? De entrar en qué? En la tentación. Ya nos quedó claro, ¿verdad? ¿Qué significa tentación? Incitación a hacer lo malo. Incitación a hacer ¿qué? Lo malo. Bueno, miren, quiero comentarles que si una persona desea evitar entrar en la tentación, es necesario que conozca cuáles son los síntomas de una experiencia como esa. Y como primer punto pueden anotar cuando ya es demasiado tarde y el pecado ha sido cometido. ¿Ya vimos ese tema? ¿Seguros? ¿El de entrar en la tentación? Entonces el de cómo podremos guardarnos de la tentación. ¿Ese no lo hemos visto? Entonces, ok, entonces anotamos cómo podremos guardarnos libres de la tentación. ¿Cómo podemos guardarnos libres de la tentación? Ese es el tema que sigue. ¿Cómo podemos guardarnos libres de la tentación? Y haremos una pregunta esta mañana. ¿Cómo podemos ser salvados de entrar en la tentación? Bueno, la respuesta puede resumirse en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Velad y orad. Estas son instrucciones generales para todos los creyentes. Velar y orar. ¿Qué significa velar? Estar despierto acá en la mente, ¿verdad? Estar despierto, alerta, tienes que estar despierto. Y orar, pues en comunión con el Señor, platicando con Él durante todo el día. Y como punto número 1, pónganle, haga un esfuerzo para entender y sentir cuán peligroso es entrar en la tentación. O sea, yo tengo que hacer un esfuerzo para entender, tengo que entender y sentir cuán peligroso es entrar en la tentación. ¿Verdad que es espantoso ver cuán descuidadas son muchas personas respecto al peligro de entrar en la tentación? Es espantoso, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas se conforman con no pecar en forma abierta, la mayoría de las personas. Y parece que mantenerse fuera del alcance de la tentación no les es muy importante. O sea, que pecan deliberadamente, ¿no? Que dicen, si todo el mundo peca, ¿no? Hay gente así, ¿no? Es normal, a eso dicen, ¿no? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿no? Y ahí, ¿no? Adulterio, ¿no? Ya ahora hay que tener de a 2 y de a 3, es la moda. O sea, para ellos, ¿no?
es algo que no les llama la atención. Mantenerse fuera del alcance de la tentación no les es muy importante para ellos. Para ellos es normal. Pero la Biblia en muchos lugares nos habla claramente sobre esto. Proverbios 2, capítulo 2, Proverbios capítulo 2, verso 12 al 20. Fíjense, se los voy a leer en otra versión que es Reina Valera contemporánea y dice así: te librará del mal camino y de los que dicen cosas perversas, de los que dejan el camino recto para andar por senderos tenebrosos, de los que gozan haciendo el mal y se alegran de sus actos perversos. Sus senderos son torcidos, sus caminos han perdido el rumbo. Te librarás de la mujer ajena, de esa extraña que con sus palabras te halaga, pero abandona al compañero de su juventud y se olvida de su pacto con Dios. Por eso su casa conduce a la muerte y sus sendas terminan entre los muertos. ¿Quién es ella? Dice, quien a ella se allega no vuelve jamás, ya no reencuentra los senderos de la vida. Por eso sigue el camino de los buenos y ve por las veredas ¿de quién? De los justos. Aquí el padre le está dando la instrucción al hijo, ¿sí? Está hablando de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nos librará de todo esto. La sabiduría de Dios nos librará de la tentación. La sabiduría de Dios nos advierte del peligro y de las malas compañías. Ahora la pregunta es, ¿cuántos hacemos caso a esta advertencia? ¿Cuántos? De tener la sabiduría de Dios para que seamos librados. Y especialmente entre los jóvenes, ¿verdad? A veces entre los jóvenes se hace caso de esta advertencia de tener la sabiduría de Dios. ¿Y qué sucede? Escogen amigos que los llevan a pecar contra Dios. Y no va a pasar mucho tiempo en que también escojan la maldad. Muchos padres o buenos amigos les advierten, pero a veces es en vano porque los jóvenes se aferran a estar ahí en ese engaño por la falta de sabiduría. ¿Saben que la falta de sabiduría habla de ser nosotros ignorantes? Y no porque no tengamos la falta de sabiduría, sino porque no queremos adquirir la sabiduría de Dios. El jueves hablábamos de eso, ¿verdad? Que Pablo no quería que los tesalonicenses fueran ignorantes con respecto a la resurrección de los muertos y a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí toca un principio, la ignorancia. La ignorancia es la falta de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo esté ahí pecando, esté cayendo en la tentación y esto y otro? También mi falta de sabiduría, ¿verdad? Que me lleva a ser una persona ignorante. ¿Ignorante por qué? Porque desconozco cómo debo de vivir para agradar a quién. Y eso hace que estés errando en el blanco continuamente y entras en la tentación constantemente y caes en la tentación. Y eso te lleva a otras áreas de tu vida, ¿no? Y aunque a veces los padres advierten a los jóvenes, a veces los jóvenes no hacen caso. Y de repente los jóvenes pueden sentirse disgustados, ¿verdad?, al respecto de esas advertencias. Pero tristemente no tardan mucho en volver de nuevo a caer en esa tentación. Entonces, miren, hay un principio en la Biblia que nos llama a mantener la libertad, ¿verdad? Recordemos lo que Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios capítulo 10, verso 23, por favor. Por favor.
Dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Me conviene. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué dice? Edifica. En otra versión dice así, fíjense bien. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene, ¿no? Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. ¿Sí? O sea, se me permite tomar, sí, está como el joven que llega con el pastor, ¿verdad? Y llega a la congregación y todo, ¿no? Y de repente entre varias enseñanzas que recibe el joven y ya pasa un tiempo, se acerca con el pastor y le dice, pastor, quiero hacerle una pregunta. Sí, dime, ¿puedo ir a una discoteca? Y el pastor le dice, claro, claro que puedes. Ah, bueno, gracias, pastor. Y pasan 15 días, ¿no? Y de repente el joven se acerca y dice, pues puedo ir a una discoteca. ¿Podré tener novia? Pastor, ¿puedo tener una novia que no sea de la comunidad cristiana? Y le dice el pastor, pues claro que puedes. Y pasa así un mes, ¿no? 2 meses, y ahí anda el chavo, ¿no? Pastor, ¿puedo tomarme una? Y le dice el pastor, pues claro que puedes, claro. Y el chavo pasan varios meses y dice, ¡ay, qué iglesia tan más padre!, ¿no? Pues me dejan hacer lo que yo quiero, lo que me gusta, pues está bien, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Y de repente agarra y dice, el chavo le pregunta al pastor, ¿no? Pastor, ¿puedo entrar a la presencia con Dios? Y le dice el pastor, mira, si tú practicas el irte a las discotecas, si tú practicas el tener novias del mundo, si tú bebes, puedes hacerlo, pero te voy a decir una cosa, practicando eso, no puedes entrar a la presencia de Dios, porque la Biblia dice que ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los idólatras heredarán el reino de ¿quién? De los cielos. Qué tremendo, ¿no? Por eso Pablo dice, todo me es permitido, pero no todo ¿qué? ¿Te conviene beber? ¿Te conviene emborracharte? ¿Te conviene tener novias del mundo? Están bien serios los chavos, ¿eh? Es que de verdad, o sea, no te conviene, o sea, ¿por qué te decimos que no te conviene? Porque esa persona, fíjate, no ama a Dios como tú sí quieres amarlo y lo estás amando. Y si tú te unes a esa mujer te va a ser un estorbo en tu vida para que tú sigas amando a quién. Pastor, pero la convierto. ¿Sabes que nosotros no convertimos a nadie? El que convence de pecado, ¿quién es? ¿Nosotros o el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo siempre está hablándole a la gente a través de la predicación de la palabra. Pero Dios respeta nuestra voluntad. Si la gente le dice no a Dios, ¿qué hace Dios? La respeta, está bien. ¿Quieres seguir viviendo como tú estás viviendo? Síguele, pero te van a venir tus consecuencias. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros, no? Que Pablo nos ayuda, ¿verdad?, a ejercer nuestra libertad evitando cosas que no convienen. Tienes que evitar cosas que no convienen. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta que haríamos esta mañana, ¿realmente quiero evitar entrar en la tentación? Miren, algunos somos tentados en diferentes áreas, no todos en las mismas áreas. Algunos son tentados en el área de comer mucho. ¿A cuántos les gusta la comida? ¿Sí o no? ¿Ya comiste y todavía quieres más? ¡Qué tremendo! Y son tentados, dices, o sea, ya párale, ¿no? Porque si no al rato, ¿qué pasa? Viene el sobrepeso
y vienen las enfermedades, ¿no? Ahí es de donde se desata también lo que es la diabetes. Se te elevan los triglicéridos, el colesterol, y cuando menos sientes, ¡pum!, se destapa la diabetes. O la presión arterial, ¿no? Sí, de verdad. Pero todo, ¿por qué? Porque no evitaste estar realmente entrar en la tentación. Tienes que evitar entrar en la tentación. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a evitar entrar en la tentación? Como dijo Jesús, velando y ¿qué? Orando, estando alertas. No, Señor, esto que estoy, sí quiero otro plato de pozole, Señor, pero tu palabra me dice que todo me es permitido, pero no me conviene el segundo plato, Señor. No me conviene, porque al rato voy a estar enfermo del estómago. Otros, fíjense, otros son tentados en pasar por un puesto de revistas y al ver que hay imágenes de inmoralidad ahí, quedarse ahí. Así son tentados en esas áreas de sus vidas, en el área sexual, o ver pornografía con el celular o con la computadora. Son tentaciones. O estás en el Face y de repente ¡pum!, te aparece, ¿no? Priscila, ¿no? Y sus balas de plata. Híjole, no te pases, qué tremendo. ¿Qué vas a hacer? Pues mátala, ¿no? Mata a la tentación, no a Priscila, a la tentación, mátala. Pablo decía, hacer morir lo terrenal en pasiones desordenadas, pues es un mal deseo. Hazlo morir. Señor, no, esto no me conviene, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Sabes que hay autoridad en el nombre de Jesús? Te determinas, en el nombre de Jesús, esto no está bien. Algunos en esa área son tentados continuamente y no están evitando caer o entrar en la tentación. Otros son tentados en escuchar música del mundial, ¿no? Sí, de verdad, o sea, les gusta escuchar a Timbiriche, ¿no? La Sinfonola, la estación del barrilito, ¿verdad? O sea, son tentados en estar escuchando ese tipo de música. ¿Qué tienes que hacer? Hacer morir lo terrenal en nosotros. Otros son tentados, fíjense, en hablar mal de su prójimo cuando no está presente, con la intención de destruirlo. Así, son varias tentaciones. Otros somos tentados a estarnos quejando constantemente por las circunstancias que pasan en nuestra vida, cuando la Biblia dice que debemos de ser ¿qué? Agradecidos, ¿sí o no? En todo, hermanos. Otros se quejan por el trabajo que tienen, que no ganan más dinero. Otros se quejan que porque no tienen trabajo. Pues sí, ¿cómo vas a tener trabajo si no te mueves, no accionas, ¿no? O sea, es importante considerar todo esto. Entonces, necesitamos nosotros ser sensibles, fíjense bien, ante nuestra propia debilidad y depravación. Así es. O sea, en pocas palabras, yo necesito darme cuenta en qué áreas de mi vida soy débil. ¿Cuántos alcanzan a ver que hay áreas de su vida débil? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Pues, no somos extraterrestres, ¿no? O sea, Dios nos habla a la conciencia, ¿sí o no? Y ahí es donde nuestra conciencia nos acusa o nos defiende según nuestras acciones. Entonces, cuando nosotros identificamos eso, tenemos que trabajar con eso. Cada día debemos de ocupar un tiempo, ¿sí?, considerando el peligro que involucra entrar en la tentación. Debemos de ocupar un tiempo. A ver, piensen en las consecuencias probables. Piensen. No, pues yo ya pensé. Les voy a decir lo que pensé. Yo pensé en la camioneta de valores.
Y en todo el dinero que traía dije, si lo robo, ¿a dónde voy a ir a parar? ¿Cuántos años mínimo, cuántos años me avientan? De 30 para arriba, ¿no? Mínimo. O sea, ¿se dan cuenta? El problema es que muchas veces nosotros no consideramos un tiempo para nosotros considerar el peligro que involucra entrar en la tentación. Ahora, cuán terrible cosa es contristar al Espíritu de Dios y perder nuestra paz y poner el bienestar eterno de nuestras almas en peligro. ¿Por qué creen que Pablo dijo, no contristen a quién? No lo contristen. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Él se contrista cuando nosotros pecamos contra Dios. Ahora, consideremos esto esta mañana, fíjense. La tentación que es menospreciada nos conquistará o nos atrapará. O sea, si tú dices, no pasa nada, no, espérate, sí pasa algo. Sí pasa algo. Pero si somos sensibles y vigilantes, entonces evitaremos entrar en ¿qué? En la tentación. Vas a poder evitar entrar en la tentación. Punto número 2. Convencernos de nuestra incapacidad para guardarnos a sí mismo de entrar en la tentación. Debemos de convencernos de nuestra incapacidad para guardarnos a sí mismos de entrar en la tentación. Es decir, que entre más reconozco que no está en mi poder ser guardado de la tentación, más sentiré la necesidad de orar pidiendo la ayuda a quién. Sí, de verdad. O sea, ¿saben lo que le pasó a Sansón? Sansón era un hombre fuerte. Pues ¿cuántos filisteos mató, no? Con una quijada de burro, ¿sí o no? Tremendo, ¿no? Y se autoconfió, ¿saben? Eso fue lo que pasó, se autoconfió, cayó en su propio engaño de autoconfiarse. No reconoció sus debilidades verdaderamente. ¿Cuál era su debilidad? Dalila, ¿sí o no? ¿Saben qué significa Dalila? Debilidad. Ahora, deberíamos nosotros hacernos esta pregunta esta mañana. ¿Cuál es mi Dalila? Y estar velando y orando en esa situación, en ese momento. Porque cuando yo reconozco mi debilidad, quiero decirles, eso me va a llevar a depender del Señor. Decirle, Señor, no quiero, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, no quiero estar pensando esto que estoy pensando y que me lleva a pecar contra ti, no, ayúdame. Ahora, muchas personas reconocen su necesidad de ayuda cuando ya han entrado en la tentación. Quiero decirles que en tales circunstancias, pocos confiarán en su propia fuerza para vencer la tentación. Más bien clamarán al Señor por ayuda. Y el Señor enseña que es muy importante orar para no entrar en ¿qué? ¿Qué les dijo a los discípulos? Velad, quédense aquí quédense. Velen y oren para que no entren en tentación. Entonces, nos está diciendo Dios esta mañana a nosotros los varones, tienen que aprender a estar alerta acá en su manera de pensar. Miren, yo a veces cuando estamos en convivencia, fíjense, ¿saben? Se da esto más que a veces hablamos imprudentemente cuando estamos más en familia. No sé si se dan cuenta, pero yo sí. A veces la familia ni te pregunta algo y tú ya andas soltando hasta lo que no debes de soltar. Andas informando lo que no debes de informar. Esto se llama autoconfianza. No, tenemos que aprender a guardar silencio. Ser sabio, si te preguntan, bueno, pues respóndele. Y empezamos a hacer una plática, pero es bueno platicar teniendo un tema edificante. ¿Sí me explicó?
Eso es muy bueno, teniendo temas edificantes. Y de ahí nos guardamos de entrar en la tentación. Estás alerta porque te preguntas. Yo me he preguntado, a ver, ¿qué estoy pensando? Así me hago esta pregunta. ¿Esta persona me preguntó lo que yo le dije? No. Dije, ya caí en la imprudencia de hablar de más. Y eso me va a venir, me va a traer mis consecuencias. Sí lo han experimentado eso de yo sí, la verdad es que, hombre, ya después voy en oración y le pido perdón a Dios y le digo, ayúdame. Y así voy trabajando en esa área de mi vida. Hay un proverbio, dice que mejor es el fuerte que domina su espíritu que el que gobierna una ciudad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí lo han escuchado? Sí, es mejor aquel que domina su espíritu de su persona que el que gobierna toda una ciudad. ¿De qué le sirve a un gobernante tener toda una ciudad si no domina su personalidad? Si es un gobernante iracundo, ladrón, mentiroso, ¿de qué le sirve entonces? De nada, ¿verdad? Entonces, cuando tú y yo reconocemos nuestra debilidad, dependeremos más de quién, de Dios. Y en ese momento, Señor, ayúdame. Primero nos enseña a orar. Mateo 6:13, por favor. Dice así Mateo 6:13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Verdad? Entonces, ahí está muy claro, realmente. Señor, líbrame del mal, líbrame, Señor. Enséñame, Señor, qué importante es estar orando para no entrar en la tentación. ¿Saben que el Señor nos muestra nuestra necesidad de ser guardados por el poder de Dios para no entrar en la tentación? No lo muestra. Y al enseñarnos a orar de esta manera, el Señor nos está enseñando a que debemos de confiar en el poder y en la sabiduría divina y no en nosotros mismos para ser guardados de la tentación. Muchas veces nos vamos con la autoconfianza de, no, pues no pasa nada, no pasa. Señor, ayúdame mejor, Señor, ayúdame, ¿no? Miren, no sé si les ha pasado esta parte, pero considero que sí nos pasa a la mayoría de todos los creyentes. A veces estamos compartiendo una palabra a otros y cuando terminamos de compartirle ese tema o esa palabra a otros, nos viene la prueba a nosotros o la tentación. Por eso, miren, yo algo que procuro hacer continuamente es, termino de compartir con alguien y lo primero que hago es cerrar mis ojos y decirle, Señor, guárdame, Señor, de esta situación, que yo no vaya a caer en esto que habla tu palabra. Ayúdame. Y eso se requiere, eso es también, fíjense, eso es estar velando. Tú sabes que puede venirte la tentación, ¿sí o no? Pero más sin en cambio buscas la ayuda de quién. Y sabes que vas a experimentar el ser guardado de parte de Dios, porque a veces te va a venir la tentación, pero cuando te viene la tentación la ves y ya sabes cómo resolverla. El Espíritu Santo te recuerda cómo resolverla y ahí es donde Dios te guarda. Y eso es bien hermoso de parte de Dios, porque nos deja ver que Él es el buen pastor que tiene cuidado de sus ovejas, que su vida da por las ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 6:24. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es? Débil. La carne es débil, hermanos. Entonces, primero se nos enseña a orar. No nos metas en tentación y líbranos del mal. ¿Cómo? Velando y orando. Segundo, se nos enseña esto porque es un propio ejemplo. Cuando Jesús oró por su pueblo o por la iglesia, cuando en Juan 17:15 oró, fíjense bien lo que dice Jesús. Jesús ora para que su pueblo o su iglesia sea guardada del mal. Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de ¿qué? Del mal. ¿Saben que Jesús sabe que los caminos y las maneras para entrar en la tentación son muchos y variados? Él lo sabe. Él sabe que podemos entrar en la tentación hasta en forma inconsciente. Ya cuando de repente dices, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy pecando, ¿no? Ya entré en la tentación, ¿no? O bueno, antes de que caigas en el pecado. Porque acuérdense, entrar en la tentación es esa parte que está ahí en la incitación, ¿no? Ya cuando tú le das sí a la tentación, pues ya caíste en la tentación. Porque sabe que la tentación es poderosa y engañosa, es sutil. También el Señor conoce nuestra necedad y nuestra debilidad, y también conoce nuestros descuidos. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos conduce a poner nuestra confianza en su palabra, hermanos, a poner nuestra confianza en humillarnos bajo la poderosa mano de Dios cuando venga la tentación. Debemos aprender a hablar frecuentemente nosotros mismos con Dios. Señor, ayúdame, soy pobre de espíritu, o sea, reconozco que soy pecador. Eso es un pobre de espíritu, aquel que reconoce su condición y su necesidad ¿de quién? De Dios. Eso es, Señor, ayúdame, soy débil, necesito tu ayuda. Mi corazón es engañoso, ayúdame, que mi corazón no me engañe. El mundo también me puede engañar, ayúdame, Señor. Los dardos de fuego del enemigo que están viniendo a mi mente, Señor, me pueden llevar a caer en pecado contra ti, ayúdame. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si hacemos esto fielmente, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Guardándonos de caer en ¿qué? En la tentación. Pero para evitar eso necesitamos reconocer nuestra condición. Señor, aquí estamos, solos. Por eso Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, hasta aquí vamos a dejar este tema y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Si tú estás luchando con alguna tentación en algún área de tu vida, ¿cuántos creen que Dios nos puede fortalecer y guardar de caer en tentación? Sí, vamos a orar. Ponte de pie, por favor. Señor, queremos agradecerle en esta mañana este consejo sabio que usted nos ha dado, que para nosotros es necesario comprender y entender, Padre, cómo podemos guardarnos libres de la tentación. Y tú nos hablas claramente que debemos de velar y orar, de estar despiertos, alertas, atentos a lo que pensamos, Señor. Hay cosas que pensamos y, Señor, no nos damos cuenta, y cuando vemos
las hablamos y las actuamos. Y esas cosas nos llevan a caer en la tentación, a entrar en ella. Hoy reconocemos, Señor, las áreas de nuestra vida que somos débiles o que esa área de nuestra vida está caída, porque constantemente hemos permitido errar en el blanco, pecar contra ti. Señor, tú lo sabes todo. Perdónanos por autoconfiarnos, por no considerar que necesitamos constantemente orar pidiendo tu ayuda. Pero en esta mañana nos estás ayudando. Hoy te hablamos toda la verdad con respecto a las áreas de nuestra vida. Somos débiles, Señor. Ten piedad de nosotros y conforme a tu misericordia, borra todas mis maldades y lávame más y más de mi maldad y límpiame de todo pecado, Señor Jesucristo. Creo firmemente que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Y yo sé que al orar de esta manera recibiré tu gracia, porque tu palabra me enseña que el que encubre su pecado no prosperará. Y yo no quiero encubrirlo, Señor, delante de ti. No, Padre. Pero si lo confieso, alcanzo tu misericordia. Hoy lo confieso, Señor. En esta mañana confieso mi pecado delante de ti y aquí estoy ante tu presencia. Ayúdame a mantenerme en una actitud de oración constantemente, Padre, de velar y orar acá en mi corazón, guardarlo, Señor. Padre, gracias. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo para perdón de mis pecados. Sé que hoy me has perdonado, pero te pido la fuerza de tu Espíritu Santo para poder estar siendo guardado de entrar en la tentación. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos.